Buenas noches para todos. Vamos a esperar unos segundos mientras ingresan más personas de las que están entrando en la sala. Entonces, les voy dando la bienvenida en esta noche de lluvia en Bogotá. Los invito a que en el chat me vayan poniendo en qué ciudades se encuentran. Escriban, porfa, en el chat en dónde están. Cali, Manuela nos escribe desde Cali. En qué otras ciudades tenemos participantes? Cristina está en Medellín, gracias a las chicas por contarme en dónde están. Vamos a ver si los caballeros también se animan y me gustaría saber si hay alguien que esté en Popayán, en Barranquilla, en Bucaramanga, ciudades todas calientes. Hola desde Bogotá, Humberto, hola, buenas noches. Bueno, y ahí siguen entrando. Entonces, pues bienvenidos nuevamente a estas sesiones. Ay, miren, voy a interrumpir. Tenemos a Jorge que nos escribe desde Zarzal. Y yo le diría a Jorge que nos cuente en dónde está Zarzal. La verdad, confieso que yo no sé, entonces que nos enseñe en dónde está Zarzal. Entonces, bueno, inicio ahora sí en serio. Mi nombre es Joana Torres. Ya seguramente me han visto en otras sesiones. Soy la directora del programa de consejería académica. Y en la sesión de la noche de hoy, vamos a hablar sobre cómo evaluar el programa que ustedes quieren hacer, la maestría o el doctorado que ustedes quieren hacer en el exterior. Voy a empezar recordándoles algo que dijimos en la primera charla informativa y es que este es un proyecto de vida y aquí lo importante es que ustedes evalúen y elijan el programa con sus intereses personales y con sus intereses académicos, profesionales, y no porque sea un requisito para ganarse una beca, como en el caso de Colfuturo, o una beca con otra institución. Realmente lo importante es que haya como una combinación de esos elementos, que sea el programa que a ustedes les apasiona y los enamora, y que pues si ustedes van a participar a un programa como el de Colfuturo, esté alineado con las políticas y los objetivos que pretende cada institución. Entonces, en nuestro caso, como ustedes saben, uno de los principales criterios de selección es la maestría o el doctorado que ustedes vayan a cursar, y lo que vamos a contarles esta noche es un poco sobre cómo Colfuturo les recomienda escoger el programa y cómo funciona también la evaluación que nosotros hacemos en nuestro proceso de selección. Si aún no han participado en las charlas informativas del crédito beca, los invito a que lo hagan porque allí vamos a explicarles cómo funciona la totalidad del proceso de selección. Y se van a dar cuenta que la maestría o el doctorado es únicamente uno de los elementos, no es el único. Hay 3 elementos más, entonces no piensen que por esta razón ustedes tienen que ir exactamente a los programas que salen de primeras en los rankings, sino que tienen otros 3 elementos para combinar ese proceso de elegir la maestría o el doctorado. Entonces, hoy tenemos una sesión corta, pero espero que muy sustanciosa. Por favor, envíen sus preguntas en el chat y una vez pues yo termine esta corta presentación, ya vamos a leer las preguntas que ustedes tengan. Entonces, si esto me funciona, voy a empezar hablándoles sobre cuáles son los aspectos cualitativos que ustedes deberían considerar. Cuando estén haciendo la elección de su posgrado, piensen en que hay tanto elementos cualitativos como elementos cuantitativos. Entonces, un primer punto de partida sería elegir los elementos cualitativos. Cuando hablamos de cualitativos, estamos hablando de las cualidades de su programa. Entonces, aquí cuando hablamos de los temas cualitativos, no sé si ahora sí, no sé por qué cuando me salgo no me funciona el pasarme, pero listo, ahora sí estamos. Entonces, cuando estamos hablando de los factores cualitativos, es cualidades que tenga esa maestría o ese doctorado. Y dentro de esas cualidades, nosotros lo agrupamos como en 3 grandes categorías. Lo primero pueden ser los profesores. Entonces, cuando hablamos en una primera sesión sobre dónde buscar programas de maestría y doctorado, una de las herramientas que nosotros les recomendamos fue buscar referencias de conocidos. Pueden ser sus profesores, sus jefes, sus mismos amigos, compañeros de la universidad, personas que ya hayan hecho ese posgrado en el exterior. Y cuando ustedes ya vayan a evaluar el programa, aquí ya vamos a hablar es de los profesores que les van a dictar las clases. Entonces, los programas de más alta calidad y en países como Australia, Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, es común que cuando yo entre al programa me dejen ver la lista de todos los profesores del programa y me dejen ver las hojas de vida de esos profesores.
Aquí es importante hacer una evaluación de quiénes les van a enseñar. Es bueno buscar personas que se hayan graduado de universidades diferentes a donde ustedes van a hacer su maestría. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una maestría en la Universidad de British Columbia en Canadá, lo ideal sería que los profesores de mi maestría no todos sean de esa universidad, sino que haya unos que vinieron de McGill, otros que estudiaron en Estados Unidos, otros que estudiaron en Francia, porque eso les permite a ustedes tener una diversidad de experiencia dentro de sus mismos profesores y adicional a eso, ellos van a traer otras herramientas diferentes, que es la que ustedes van a encontrar dentro de la misma universidad. Entonces, los profesores también en este punto son claves porque les van a ayudar a ustedes a establecer conexiones con la industria, con grupos de investigación, con ponencias, con seminarios. De alguna forma es como poder sacarle provecho a esos profesores para que la experiencia sea aún más enriquecedora. En el caso también de los grupos de investigación, eso les favorece para que cuando ustedes terminen su maestría puedan tener conexiones para quedarse trabajando un tiempo en el exterior o regresar a Colombia y con esas conexiones ayudar a su empleo en Colombia para que pueda tener esa relación con las universidades o con el lugar en donde ustedes hicieron su posgrado. Entonces también dependiendo de la disciplina es importante ver en dónde está citando mi profesor, qué tanto los están citando, ver qué tal aparece en buscadores como ResearchGate, Scopus, todos estos lugares que recopilan los artículos y las investigaciones de profesores. Entonces, eso en cuanto al tema de los profesores. Otro elemento importante es la investigación. Entonces, nuevamente hablamos de la disciplina en la que ustedes se van a formar. Si ustedes van a hacer un doctorado o van a hacer una maestría investigativa, o si para ustedes están en un tema de ciencias sociales en donde es importante las publicaciones, ahí hay que ver los recursos que tiene la universidad para investigación. Y adicional a ver los recursos, es importante identificar en dónde están publicando nuevamente, ya como grupos de investigación, ya como universidad, ver la infraestructura. Entonces, dependiendo de la disciplina, yo también voy a tener elementos en donde la infraestructura va a estar enfocada, ya sea en investigación, pero también, por ejemplo, si yo voy a hacer un programa en administración, yo quiero que la infraestructura de mi maestría tenga simuladores de bolsas, de diferentes herramientas para temas financieros. Entonces, cuando hablamos de investigación, no solamente piensen en los que van a hacer doctorado, en la infraestructura también estará, dependiendo de mi disciplina, ver los recursos. Si yo soy arquitecta, entonces ver cuáles son los softwares de los cuales puedo beneficiarme, ver en dónde están las salas para hacer estos desarrollos, los recursos con los que yo voy a tener para hacer mis maquetas o lo que tenga que hacer, o bueno, todo lo que esté relacionado con eso. En cuanto a la aplicación, aquí es clave también que desde el principio, si su objetivo es trabajar fuera de Colombia un tiempo, vean cuál es la relación del programa con la industria local. Entonces, ver, por ejemplo, si la industria local está dándole recursos a la universidad y contrata a los estudiantes para hacer parte de esas investigaciones o de esas cooperaciones que tienen entre la universidad y la empresa o la industria local. Cuando hablamos de convenios, ustedes van a encontrar dos cosas en los programas. Uno es que les dicen que tienen convenios con 100 universidades alrededor del mundo, pero esos convenios de alguna forma no son los convenios que a ustedes les van a beneficiar. Los convenios que a ustedes realmente les van a impactar son los que tienen que ver, como mencionaba, con la industria o con universidades en donde ustedes van a poder hacer un semestre de lo que dure su maestría o van a poder ir a hacer una semana de investigación. Las universidades ahora están haciendo muchas alianzas entre sí para que si yo estudio, por ejemplo, en LSI, me pueda ir una semana a HC en Francia, o si yo estoy en HT, me puedo ir una semana a Georgetown. Entonces, ver esos convenios en donde realmente sí les van a impactar en que ustedes puedan tener esa experiencia de intercambiar de un país a otro o de universidad a otra. Por ejemplo, quienes vayan a estudiar en Holanda se van a dar cuenta también que ellos han empezado a hacer como grupos de universidades locales. Entonces, todas las universidades de la ciudad, 3 se ponen de acuerdo para que el programa sea en conjunto entre las 3 universidades. Ahí digamos que esos tipos de cooperaciones y de convenios pues son los beneficiosos. En cuanto a los internships, van a encontrar que hay programas en donde hacen parte
de los requisitos para poderse graduar. Entonces, si está dentro del programa, pues es fácil porque de alguna manera ellos se van a asegurar de que ustedes tengan ese internship y puedan cumplir con ese requisito. Pero hay otros en donde no está garantizado, entonces ahí hay que ver también cómo funcionan las oficinas de bolsas de empleos de las universidades donde van a estudiar para que les ayuden en ese proceso de hacer una hoja de vida de acuerdo al requerimiento local del país en donde ustedes van a estudiar, porque no es lo mismo hacer una hoja de vida para una empresa en Colombia que hacer una hoja de vida para una empresa en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido también entran a jugar como esas oficinas de estudiantes y de todos esos recursos que a veces ustedes pueden desaprovechar porque no sabían que existían. Pero si desde la investigación del programa que ustedes van a elegir, ustedes ya tienen presente ese tipo de oficinas y cuál es la función de esas oficinas, pues hay que irse sabiendo que uno llega y tiene que aprovechar todos esos recursos. Piensen que en general ustedes van a estar pagando y van a estar haciendo una inversión alta en ese programa que elijan. Entonces, por eso es importante conocer todos esos recursos. Finalmente, están dentro de estos aspectos cualitativos otros elementos como cuáles son los requisitos de admisión, qué están haciendo los egresados, quiénes son los egresados de ese programa, qué premios ha recibido el programa o los profesores que están dentro de ese programa. Entonces, en la búsqueda, por ejemplo, si ustedes van a Australia o van a Estados Unidos, se van a dar cuenta que es, o Francia inclusive, o sea, en casi todos los países se pueden encontrar que algunos de sus profesores se ganaron premios Nobel. Entonces, pues imagínense lo que es tener la oportunidad de ir a trabajar o de ir a estudiar con una persona que ya pasó por un reconocimiento de ese nivel. Asimismo, las acreditaciones. Entonces, las acreditaciones dependen también de la disciplina. En el tema de administración y de los MBAs hay una acreditación muy reconocida que se llama la Triple Corona. Son programas que han pasado por 3 acreditaciones diferentes y al tener esas 3 acreditaciones les dan esta general que se llama la Triple Corona, pues realmente no es una acreditación, sino que al tener las 3 ya automáticamente se dicen que esa universidad o ese programa de MBA tiene la Triple Corona. Por ejemplo, hay programas en ingeniería que también tienen una acreditación que se llama la acreditación AUT. Entonces, ahí cuando ustedes hagan también las búsquedas y vean las acreditaciones, nuestra sugerencia es entender esa acreditación, a quién se la dan, por qué se la dan y cómo se ganaron la acreditación. Y en cuanto a los requisitos de admisión, entonces este es uno de los puntos que a mí más me gusta y en el que más quiero hacerles énfasis, y es que piensen que si ustedes se postulan a un programa y tienen que pasar por un filtro bastante exhaustivo y competitivo, significa que sus compañeros de clase también pasaron por ese filtro competitivo. Desconfíen de esos programas en donde les dan un 25% de descuento por haber participado en una feria o por haber ingresado a una página web o por haber llenado un formulario. Desconfíen aún más de esos programas en donde cuando ustedes mandan un correo electrónico pidiendo información, de una vez les dicen que tranquilos, que ya van a tener la admisión. Entonces, la idea de los requisitos de admisión es también ser consciente de cuáles son los requisitos que yo puedo cumplir. Por ejemplo, no todas las personas tienen el perfil o no todas las personas sueñan con ir a Harvard o a Columbia, en donde las admisiones pueden ser mucho más competitivas. Ahí lo importante es dentro de ese ejercicio de identificar qué es lo que a mí me gusta, ver es cuál es la universidad y el programa que se ajusta a lo que yo quiero ofrecer o a lo que yo puedo ofrecer, porque también a veces piden unos promedios que uno no tiene o piden unas cualidades académicas que uno no tiene. Entonces también hay que ser muy honesto y transparente con lo que yo tengo, con lo que quiero y con lo que puedo ofrecer y me pide el programa. Los requisitos de admisión se van a dar cuenta cuando estén en la búsqueda que varían de universidad a universidad. Y yo siempre digo que el requisito de admisión más importante o al que yo más tiempo le dedicaría es al ensayo, porque el ensayo es lo que abre la puerta a que a mí me inviten a una entrevista. Ya la semana pasada tuvimos la sesión del ensayo, dieron unos tips súper claves para eso, entonces yo los invito a que siempre que tengan que escribir un ensayo, ya sea para la universidad o para postularse a una beca, piensen que ese es el elemento que va a hablar por ustedes, o sea, es como su voz escrita. Entonces, dedíquenle mucho tiempo, empiecen ahorita en diciembre a escribir sus ensayos, a escribir borradores, ya hablaron mucho sobre el tema del ensayo, pero vuelvo a hacer énfasis en la importancia del ensayo al momento de postularse a un posgrado. Entonces, con estos elementos cualitativos, vamos a entrar ahora a hablar de la parte cuantitativa, es decir, de los que son con números.
En Colfuturo, uno de los principales elementos para evaluar los programas son los rankings, y los rankings no son más que listados generados por entidades independientes con unas metodologías específicas, en donde lo que estos listados buscan es organizar las universidades de acuerdo a esa metodología, de la más fuerte a la universidad pues, con menos requisitos o con, digamos, con menos de esas cualidades metodológicas que ellos están evaluando. Ningún ranking es mejor que otro. Cada ranking es diferente y por eso el punto de partida cuando ustedes vayan a utilizar un ranking es entender esa metodología y dependiendo de su disciplina saber cuál es el ranking que más les va a funcionar a ustedes. Entonces, por ejemplo, si van a hacer un doctorado o van a hacer un programa de investigación, hay rankings como el de Shanghai que está muy enfocado en temas de investigación, mientras que hay otros rankings como QS que evalúan e incluyen en su metodología diferentes elementos como las investigaciones, la opinión de las empresas, la infraestructura. Entonces, por eso es importante no descartar un ranking, sino más bien entender cómo cada ranking elabora la lista. Dentro del tema de los rankings también hay un punto importante y es que van a encontrar que hay rankings internacionales y que hay rankings nacionales. Un ranking internacional es aquel ranking que me muestra países, universidades en diferentes países del mundo, mientras que un ranking local o un ranking nacional es el que solo está evaluando el país en el que yo voy a hacer mi maestría o mi doctorado. Entonces voy a salirme de la presentación porque les voy a mostrar en dónde pueden encontrar esa información. Entonces, pues seguramente ustedes dicen en dónde encuentro rankings, cuáles son los rankings que usa Colfuturo. Colfuturo tiene una base de datos que recopila más de 1000 diferentes listados de rankings producidos por cerca de 100 entidades diferentes. Entonces, los que yo les voy a mostrar que están en la página web de Colfuturo son algunos de los que nosotros utilizamos y de alguna forma también son los que son más reconocidos y más populares entre las personas que están buscando información en rankings. Entonces, voy a mostrarles la ruta. Ustedes ingresan a la página de Colfuturo, que es colfuturo.org, y en la sección en donde dice asesoría, ustedes eligen donde dice planea tu posgrado. Ahí ustedes se desplazan hacia abajo y van a encontrar este punto 3 en donde están los rankings. Entonces nosotros acá, lo que les mencionaba anteriormente, tenemos dos categorías, unos que son los rankings internacionales y otros que son los rankings locales o por país. Cuando ustedes le dan clic a cada una de esas opciones, pues se van a desplegar algunos de los rankings. Yo ya abrí aquí, por ejemplo, dos de los que se abren acá, que es el ranking de QS y el ranking de Times Higher Education. Entonces, en Colfuturo, en nuestra evaluación, nosotros lo que queremos evaluar es los rankings por áreas de conocimiento. Cuando ustedes entren aquí, van a encontrar que hay un ranking general, que es el que evalúa las universidades como un todo, y hay otros que son los rankings by subject. Entonces, esos son a los que Colfuturo le da prioridad, porque como el nombre del ranking lo indica, lo que está evaluando es la especificidad en un tema específico. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en este ranking, ustedes encuentran que hay temas de Business and Economics, se encuentran otro que es el de Education, Law, Social Sciences. Entonces, si yo voy a hacer una maestría en educación, lo que yo debería hacer, o lo que va a hacer Colfuturo también en su proceso, es venir a escoger ese ranking de educación y ver el programa que ustedes le están postulando o le están diciendo a Colfuturo que quieren les financie, en qué posición aparece. Voy a volver a mencionar lo que decía antes. Entre más arriba esté la universidad en el ranking, pues obviamente la nota va a ser mejor, pero no todas las personas quieren irse a las 10 primeras universidades. Uno puede querer ir hacia una universidad que aparece, por ejemplo, en la posición 25 o en la posición 50. Entonces, en ese punto, lo que ustedes deben siempre recordar es que en el proceso de selección están jugando con 3 elementos más aparte de la universidad y que la universidad es la que más peso tiene. Entonces, dependiendo de mi promedio de pregrado, de qué también sean mis otras variables, pues ahí yo le puedo apostar a irme a las 10 primeras o a las 20 primeras o a las 30 siguientes. Lo importante acá entonces es entender ese punto y saber que los rankings a los que Colfuturo les va a dar prioridad siempre es a los internacionales y a los rankings específicos como este que estamos viendo acá. Otro ejemplo de un ranking internacional es el ranking de QS. Entonces, en este pasa exactamente lo mismo. Ellos tienen un ranking por universidad. Colfuturo nunca va a utilizar los rankings generales como este que dice World Universities Ranking. Nunca lo vamos a usar para calificar un programa. Nosotros siempre nos vamos a ir nuevamente a los rankings by subject.
Entonces, por ejemplo, QS me lo muestra de otra manera. Ellos tienen un gran ranking que es el de Arts and Humanities, pero dentro de Arts and Humanities tienen otros rankings que son aún más específicos. Entonces, nuevamente, Colfuturo se quiere ir a los que son mucho más específicos. Vamos a suponer un candidato que quiere hacer un programa en filosofía, entonces esta persona viene, busca esa área, y aquí lo que le van a salir son las universidades, nuevamente a nivel internacional, Estados Unidos, Australia, el Reino Unido, Canadá. Entonces le van a salir en su área cuáles son las universidades y los programas más reconocidos, en este caso en el área de filosofía. Entonces, esos son los rankings internacionales. Ahora vamos a hablar de los rankings nacionales o locales. Y aquí nuevamente les puse dos ejemplos que también están en la página de Colfuturo, y es el ranking, adivinen con toda esta publicidad, es el ranking del país producido para las universidades españolas. Entonces, el problema de este ranking, por ejemplo, es que hay que pagar para verlo. Entonces, ahí también ustedes tienen que tener en cuenta si quieren pagar para ver el ranking o no. Y lo que les muestran en el caso de cuando uno paga en el ranking del mundo, pues le muestra las 5 mejores universidades en el tema específico. Por ejemplo, yo aquí en la búsqueda que había hecho, había escogido los programas en España, que son los más fuertes en arquitectura. Otro que pueden encontrar también local es el ranking de The Guardian, que es el ranking para las universidades del Reino Unido. Entonces aquí ustedes encuentran nuevamente el tema by subject, dependiendo de lo que ustedes quieran estudiar. Entonces le dan el área y le ponen buscar, y ahí lo que les va a mostrar es cuáles son los rankings o las universidades más fuertes en el área de antropología, que fue lo que yo escogí aquí. Aquí esto me manda una publicidad, pero haciendo el ejercicio con calma, aquí les va a salir el área que ustedes eligen. Entonces, aquí el ejercicio es como navegar mucho. Recuerden que en la primera sesión que tuvimos, yo les decía que en este ejercicio ustedes van a tener que leer muchísimo, navegar muchísimas páginas web, pero les digo también que una vez ustedes han elegido las universidades de su interés, ya lo que viene en el proceso es mucho más fluido y mucho más fácil de alguna forma, por decirlo. Lo más difícil es hacer la selección de lo que yo quiero estudiar. Entonces, esto por el lado de los rankings internacionales, los rankings locales. Ya hablamos de los rankings específicos, que es lo que les mostraba, por ejemplo, del ranking en filosofía o el ranking en literatura. La posición de la universidad en el listado también lo hablamos, y lo de la comprensión metodológica. Entonces, voy a mostrarles algo que sé que les va a llamar mucho la atención, y es un ejemplo de cómo califica Colfuturo los programas. Entonces, aquí les pongo 4 ejemplos diferentes de programas. El primero es un programa de MBA, que es pues una de las áreas en donde más personas tenemos, y esto es lo que nosotros le presentamos a los miembros del comité de selección. Les mostramos una ficha de ese programa en donde les mostramos 4 rankings publicados por entidades diferentes, en donde ellos pueden ver la posición de cada uno de esos listados, y pues en esto tenemos la conversación con ellos sobre las metodologías. Ellos igual conocen, digamos, que los rankings, cómo funcionan y también cómo se evalúan. Entonces, nosotros siempre lo que buscamos es darles a ustedes el ranking que más les favorece. Fíjense, por ejemplo, en este caso que teníamos un ranking que lo ubicaba en la posición 9 y otros que lo ubicaban en la 11, en la 13 y en la 51. Entonces nosotros le damos la nota con base en el primer ranking, que es el que más le ayuda, y generalmente los rankings los utilizamos en escalas de a 10. Entonces, por ejemplo, de la posición 1 a la posición 10 la calificación es 5, de la 11 a la 20 es 4,9, y es una generalidad, o sea, no es una regla así que, o sea, que tiene que seguir, no. Les digo que no porque a veces pasa que cuando llegamos a los comités de selección con los expertos por áreas de conocimiento, ellos dicen no estamos de acuerdo con ese ranking y creemos que ese programa no es de 5 y creemos que hay que bajarlo a 4,8. Entonces, en ese caso, nosotros seguimos la opinión de los expertos y pues la nota al final que se le daría al programa sería 4,8 y no este 5 que nosotros habíamos propuesto. Entonces, se los menciono para que después, cuando salgan los resultados de la convocatoria, no me digan es que Joana me dijo que si yo estaba en las 10 primeras me iban a poner 5. Esta es una propuesta que nosotros llevamos a los comités y los comités son quienes deciden si respetan o no esa propuesta que nosotros hacemos. Voy a irme a este ejemplo de la Universidad Barcelona en España, en donde nosotros tenemos un ranking local que es el que le está dando la nota, y los rankings
internacionales, es decir, los que están evaluando todo el mundo, lo ponen mucho más por debajo. Entonces, lo que hacemos en este caso es que en los rankings locales la nota no arranca en 5 porque no está haciendo una comparación a nivel internacional, sino una local, y por eso ustedes en este caso ven que aunque aparece de primeras, como es un ranking local, no mantenemos este mismo principio de lo que hablábamos en el 5. Y vamos a ver este ejemplo de una universidad italiana que no tiene, Italia no tiene rankings locales, entonces lo que nosotros hicimos fue capturar la mayor cantidad de información posible para poder darle una nota, y entonces pues acá ven que está 151, 251, 314, 235, que si ustedes lo comparan con un programa que está en 5, un programa que está en 4.9, pues claramente la diferencia es visible. Entonces, esto solamente para que a ustedes les dé una idea y una referencia sobre cómo hacemos este ejercicio. Es clave también que sepan que en el momento de la evaluación de Colfuturo nosotros hacemos este ejercicio programa por programa, es decir, cada candidato recibe su evaluación, en los comités de área también los evaluadores, los expertos miran programa por programa y tienen la discusión sobre si subir o no las notas con base en los rankings. Aunque no tengo un ejemplo aquí, vamos a hablar de los casos en donde su programa no aparece en ningún ranking, porque puede ser que es una escuela muy pequeñita, muy específica, o sencillamente el país no quiere participar en rankings, como usualmente sucede en Francia y en Alemania. Entonces, para quienes están considerando su posgrado en Francia o en Alemania, nosotros lo que hacemos es más una evaluación cualitativa que una evaluación cuantitativa. Es decir, nos vamos más a lo que hablamos al inicio de ver quiénes son los profesores, la infraestructura de la universidad, pero adicionalmente para Francia y Alemania tenemos dos apoyos que son muy valiosos. Uno es el del DAD en Alemania, quienes nosotros les enviamos la nota propuesta y ellos nos dan retroalimentación. Es decir, que si nosotros no vimos cosas o no estamos teniendo en cuenta elementos que ellos saben que es importante para las universidades alemanas, ellos nos ayudan a hacer ajustes. O también pasa al contrario, o sea, siempre piensen que están los dos escenarios, que ellos digan como esto se está sobrecalificando o se está, está calificando por debajo. Entonces, esa es la retroalimentación que nos da el DAD, y por el lado de Francia nos la da la embajada a través de su agregaduría de educación. Entonces, ellos también, y Campus France también trabaja activamente en esto de los programas de Francia. Entonces, esto se los menciono para que si su programa, como les digo, no sale en rankings porque es una escuela muy particular o porque es un sistema académico que no participa en estas evaluaciones, no crean que por eso los vamos a descalificar. De hecho, cuando ustedes miran los resultados del proceso de selección de Colfuturo, Alemania es el tercer país con más estudiantes seleccionados y Francia siempre está entre el quinto y el sexto. Entonces, esto digamos que en torno a esto. Finalmente, esta tablita yo ya se las había mostrado en la primera charla, pero la quise volver a traer porque es muy importante en el ejercicio que ustedes están haciendo sistematizar y llevar un control de la información. Esa tablita que nosotros recomendamos es en Excel, que es la mejor manera de llevar la herramienta. Entonces, ahí hay que poner como todos los elementos que para ustedes son importantes y que son importantes en sí al momento de tomar la decisión de cuál es el programa. Entonces, tener en cuenta la duración, cuáles son los requisitos de admisión, las fechas en las que me tengo que postular, el costo del programa, becas que estén disponibles. Por ejemplo, aquí no alcanza por espacio a salir, pero entonces, ¿qué becas están disponibles? Particularidades en general del programa, y tener como un espacio para el tema de la evaluación que ustedes mismos hagan cualitativa y cuantitativa de esa maestría o de ese doctorado que pretenden cursar. Entonces, corto pero conciso, como les dije al inicio de la charla. No sé si tengan preguntas, voy a dejar de compartir y voy a dejar aquí en donde están los datos de Colfuturo y me voy a ir al chat para ver las preguntas. Entonces, Diana Paulina escribe con el tema de los profesores: ¿qué pasa con universidades de Latinoamérica que no ofrecen tanta información sobre sus profesores? Significan que no es una buena opción, y es una buena pregunta, Diana, porque para nosotros siempre calificar los programas de América Latina es bastante complejo por lo que tú mencionas. Entonces, en el caso de Colfuturo, si tú te vas a postular, lo importante es que como tú sí conoces tu programa, tú sabes por qué lo estás eligiendo, en el formulario van a encontrar un espacio en donde les preguntamos por qué están escogiendo
escogiendo esa maestría. En ese espacio es donde tú nos puedes contar esa información que no es visible en el sitio web, al igual que en el ensayo. Entonces, el ensayo también es su oportunidad para contarnos por qué ese programa, si le tienen que llevar la contraria a los rankings o si hay elementos adicionales que ustedes crean que debemos tener en cuenta, pues ponerlo ahí dentro del ensayo o dentro de ese espacio que hay en el formulario. Silvia, ¿cómo se hace la evaluación cuando el programa no pertenece a esas áreas comúnmente evaluadas? Entonces, en ese caso nos vamos a las evaluaciones cualitativas. Vamos a la página web del programa, recogemos toda la información que podemos y hacemos una nota propuesta para que después el comité de área pueda discutir y pueda entrar a ese ejercicio de colocar la nota que en su concepto es la más justa. ¿Puedo participar para programas de moda? Sí, recuerden que Colfuturo no tiene áreas prioritarias, no tiene áreas específicas. Lo importante es que debe ser una maestría o un doctorado presencial y de tiempo completo. Y en el exterior. Esos son los 3 requisitos: presencial, de tiempo completo, en el exterior. Cualquier área de estudio, cualquier país. Nuevamente teniendo en cuenta que cuando hablamos de cualquiera, ustedes tienen que pensar en estos temas de calidad. Cristina, ¿me podrían confirmar si con Colfuturo se generan intereses con el crédito? Cristina te va a invitar a la charla informativa que se dicta este viernes a las 8 de la mañana. Ahí explicamos en detalle en qué consiste el esquema de financiación de Colfuturo, pero pues me adelanto a contestarte. La respuesta es sí, sí genera intereses el crédito beca. Bueno, seguimos aquí con David. ¿La edad es un criterio para ser beneficiario de maestrías o doctorados? Es el programa el que lo determina. Es el programa y el sistema de becas al que te postules el que lo determina. En el caso de Colfuturo, nosotros no tenemos requisitos de edad, o sea, no importa la edad, pero se van a encontrar que hay becas en donde sí les van a pedir tener una edad determinada. Humberto, hola Humberto, buenas noches. ¿Le parece que en referencia se coloquen profesores de diferentes campos? En mi caso, con los que haya tenido experiencias académicas fuera del área de economía. Entonces, en cuanto a la referencia, cuando tú vayas a aplicar a la universidad, siempre es importante poder poner una relación de alguna forma entre ese profesor y lo que tú quieres hacer. No necesariamente tienen que ser profesores en economía, puede ser alguien que fue tu jefe o fue tu supervisor y puede hablar de tu trabajo. En el caso de Colfuturo, nosotros no pedimos referencias, por eso en nuestro caso pues no aplicaría, pero cuando vayas a aplicar a la universidad, lo que tienes que tener en cuenta es que tu referenciador pueda hablar de tu trabajo, no importa si no es en la misma área en la que vas a hacer la maestría. David dice si se puede viajar con la familia. Por supuesto que se puede viajar con la familia. Todos los países aceptan que viajes con familia. Cuando vayas a aplicar a la visa, pues tienes que leer particularmente en la sección de visas qué te piden cuando viajas con familia. Por ejemplo, ahorita estaba revisando algo del tema de Alemania y en Alemania cuando uno va a aplicar a la visa no es reconocido el estado de unión libre. Entonces ellos sí exigen que uno esté casado. Entonces nuevamente va a depender del país y de la visa a la que vayas a aplicar. Cristina, si me presento al crédito beca con un programa, pero no soy aceptada de dicha universidad y soy ganadora y argumento, uy, se me movió, y argumento ante Colfuturo de la elección de un nuevo programa, ¿puede suceder que me nieguen el cambio? Sí, te podemos negar el cambio de programa si no es de la misma calidad del programa que tú utilizaste para ser seleccionada por Colfuturo. Entonces, la recomendación en ese punto es asegúrense de que todos los programas que están en esa tablita que les mostré de sistematizar tienen los mismos estándares de calidad, de tal forma que si no los aceptan, tengan la opción de otros programas y si son seleccionados por Colfuturo puedan pedir un cambio de programa. Kelly dice, las universidades llaman a las referencias, es decir, si voy a aplicar a una universidad anglosajona, ¿mi referencia tiene que hablar en inglés? No, no tiene que hablar en inglés, pero seguramente cuando estés aplicando a la universidad tienes que ver cómo puedes hacer la traducción de la carta de recomendación. Por ejemplo, en Estados Unidos, ellos no quieren que el estudiante tenga acceso a la carta de recomendación que está escribiendo el recomendador. Entonces, ahí hay que revisar y preguntarle a la universidad cómo puedes manejarlo si la persona que te recomienda no habla inglés. Mauricio, en el caso de haber aplicado a 2 universidades y aún no tener los resultados de admisión, ¿se debe escoger un solo programa para aplicar a Colfuturo? Sí, en todos los casos, cuando apliquen a Colfuturo, solo lo pueden hacer con un programa. Jorge, si recibo la carta de admisión después de haberme postulado, ¿puedo enviarla después para que lo tengan en cuenta en el factor de ajuste? Me encanta la pregunta de Jorge porque se nota que ya estuvo en la charla informativa del programa Crédito Beca. Entonces, respondiendo a su pregunta,
Sí, vamos a dar plazo hasta el 31 de marzo a quienes hayan llenado el formulario antes del cierre de la convocatoria para que adjunten la carta de admisión. Ahí lo más importante es que acuérdense que en todos los casos tienen que haber cerrado su postulación a Colfuturo el 28 de febrero y a esas personas que cerraron la postulación les vamos a dar plazo hasta el 31 de marzo para enviar la admisión a la admisión de la universidad. Cristina, si me presento al crédito beca con un programa, ese ya lo leí. ¿Puedo aplicar al crédito beca en cualquier universidad de España? Lo mismo que les digo, pueden aplicar cualquier país, cualquier programa, pero acuérdense que es una competencia por temas de calidad. Entonces, el cualquiera no es tan cualquiera. Y no tengo más preguntas por el chat. Entonces, ¿qué sigue? Pues este jueves vamos a tener una charla informativa sobre otras fuentes de financiación y un poquito sobre Colfuturo. Nos confirmaron la invitación, la beca Fulbright, que es la beca para estudiar en Estados Unidos, y el DAD, que es el programa para maestrías y doctorados en Alemania. Entonces, la invitación es a que el jueves nuevamente nos acompañen a las 6 de la tarde para que hablemos de fuentes de financiación y vean cómo pueden financiar su maestría o su doctorado en el exterior. Entonces, nuevamente, muchas gracias por su atención. Les deseo muchos éxitos y síganos en redes sociales para que sigan viendo las actividades que tenemos diseñadas para ayudarles en su objetivo de hacer una maestría o un doctorado fuera de Colombia. Feliz tarde y noche para todos.